la hora de salida de los trabajadores de la planta. Look muy diferente al de los originarios de acá de Hamtramck, la época de Henry Ford, allá por los 20, que la mayoría eran inmigrantes alemanes y polacos. Hamtramck, Detroit. Zero Factory, o Fábrica Cero. Muy bien puesto el nombre. Es el último bastión de esta industria tan emblemática de este lugar en Estados Unidos. Y Hamtramck en particular tiene una historia que es apasionante. Tiene que ver con lo que fue el epicentro de la primera fase de la modernidad protagonizada por Henry Ford allá por los años 20, a principios del siglo XX, y todo lo que tuvo que ver con la línea de producción en ese momento, la gran innovación. En términos de impacto fue impresionante. Implicó producir autos a escala masiva que en aquel momento eran vendidos a 800 y pico de dólares a 200 y pico, a un cuarto del precio. Masificación de la producción a la par que aumento de los salarios para los trabajadores que pertenecían a estas plantas, lo cual implicaba que quienes producían también consumían esos autos. Eso tuvo un impacto enorme en la época y disparó, fue el motor para todo lo que fue el desarrollo de grandes autopistas, infraestructura vial en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero también este suburbio Hamtramck tiene una historia muy particular. Aquella primera modernidad de Ford tuvo que ver con una gran cantidad de inmigrantes polacos y alemanes que alimentaban, eran la mano de obra que usaba Ford, que fue parte de ese mural que vi en el Detroit Institute of Arts que pintó Diego de Rivera por encargo de la propia familia Ford allá por los años 20 y que tenía que ver con todo un sistema de producción que usaba mayormente mano de obra inmigrante de Europa, de la Europa más bien del norte. El esplendor de esa época de Ford a principios de los años 20 se extiende prácticamente hasta 1980 aquí en Detroit. En el lugar donde estoy ahora, donde está esta planta, la Factoría Cero, estaba la emblemática planta de producción de la familia Dodge, con un montón de modelos que algunos de ellos llegamos a verlos en Argentina. Quizás el más famoso de ellos, recuerdo cuando era chico, el Dodge 1500 en su versión 4 puertas y rural. Luego esta industria tuvo un ocaso y tuvo que ver con un hito, un episodio que toqué y desarrollé más en profundidad en mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, que fue la crisis del petróleo de mediados de los años 70. Obviamente que esa crisis produjo un impacto enorme en la industria automotriz norteamericana, donde predominaban esos autos enormes de 8 litros que consumían gran cantidad de combustible y fueron víctimas del auge de la industria automotriz japonesa que entró a este mercado en esa época con autos muy confiables, económicos, que gastaban poca nafta y que la repuestería obviamente era mucho más accesible. Ahí, con la crisis del petróleo que implicó
la multiplicación por 4 de los precios del barril, de 4 a 16 dólares aproximadamente, ello fue prácticamente el golpe definitivo para esos autos de gran cilindrada que vimos y que mencioné en mi libro en dos películas espectaculares, una Chinatown con Jack Nicholson y Faye Dunaway, donde veíamos un clásico. Otra película, Rayman, donde se veía un clásico de altísima gama, espectacular. Con el cual Tom Cruise lo va a buscar a su hermano protagonizado por Dustin Hoffman, ese hermano secreto que había tenido el padre y que Tom Cruise no sabía que existía. Pues esos autos fueron víctimas del gran golpe que le dio la crisis del petróleo de mediados de los años 70. Ello implicó el cierre de la planta Dodge allá a principios de los años 80. Una planta que en la época de esplendor había empleado alrededor de 35.000 trabajadores produciendo 500.000 de autos al año. En 1986 aparece el primer espasmo de recuperación de esta industria y la planta esta empieza a reactivarse y a producir una marca muy emblemática porque está asociada a la figura del fundador de esta ciudad, que es Antoine de la Motte Cadillac. La fundó en el año 1703 y bueno, por eso, más allá de ese auto que es tan emblemático, un consumo por ahí de lujo de los norteamericanos, bueno, acá también es un nombre que tiene mucho que ver y quizás pueda ser asimilado en lo que es Juan de Garay en Buenos Aires o Jerónimo Luis de Cabrera en Córdoba. La alegría no dura mucho, ya en los años 90, y recordemos todo lo que fue el boom de la industria de maquila en México, ello volvió a golpear la industria automotriz acá en la zona. Y a fines de los 90, principios de los 2000, entra en un proceso de ocaso nuevamente. Ya habiendo quedado únicamente aquí en la zona la planta de General Motors. Que en el año 2004 anuncia un programa de inversiones de alrededor de $1.000 millones para seguir produciendo toda esa línea de Cadillacs y algunos otros modelos. Otro hito fue en el año 2007 que empieza a producir esta planta la primera serie de vehículos eléctricos. Una marca en particular, el Dodge Bolt. Y por supuesto sigue el tire y afloje que tiene que ver con la crisis que tuvo esta industria, en particular en Estados Unidos, y la deslocalización de la producción hacia países como México y otros de costos más baratos, pero más allá de eso, la industria tuvo de nuevo otro empuje alrededor del año 2020 con otro anuncio de inversiones de General Motors por alrededor del doble. $2.000 millones. Y ahora la gran vedette y el tema más polémico en particular que tiene que ver, y esta planta está muy ligada a ello, que es la producción de autos de vehículos eléctricos. De aquí salen los vehículos eléctricos, varias de las marcas que están dando vueltas, inclusive varios de los que están anunciados para los años siguientes. Pero ya sabemos, con la espada de Damocles, de la competitividad que en este caso, a diferencia de los años 70, no viene de Japón, pero sí viene también de Oriente, que es con China.
Y ahí la pregunta del millón es qué posibilidades tiene de sobrevivir esta industria si no es con la protección. Un tema que la anterior vez que visité esta zona, en 2016, fue eje del discurso de campaña, tanto de Trump por el lado del Partido Republicano y curiosamente por el lado del Partido Demócrata, Bernie Sanders. En aquel momento la discusión estaba más concentrada en el empleo. I'm going to direct the Secretary of Commerce to identify every violation of trade agreements a foreign country is currently using to harm you, the American worker. Y toda la pérdida que había supuesto la mudanza de la industria manufacturera de Estados Unidos hacia países como China. ¿Cómo seguirá la historia? Ya lo vemos. Anuncios permanentes de aumentar las tarifas para poder proteger esta industria de los costos y en realidad el lado B que tiene cuando uno habla de costos, que es la altísima productividad que tiene China en esta materia. Hablaba de pregunta del millón, pues ella tiene que ver con eso. ¿En qué medida Estados Unidos puede sostener esta industria a la luz de la gran competitividad que tienen los chinos? Y ya se ven en los indicadores relativos a producción y a consumo de vehículos eléctricos. Y un personaje en particular que es Elon Musk, que tiene una planta emblemática, una marca que es Tesla, que también en un momento, más allá de él, de apoyar la candidatura de Trump, lo vimos en un momento como estaba especulando con llevar esta planta hacia México. Por ello, lo que más se puede esperar es de que esta industria, que ha sufrido varias olas de crisis, la próxima justamente va a tener que ver con China, y este no es un tema nada más que tiene que ver con producción y economía, sino también con la política. Se están discutiendo en este momento en el proceso electoral americano del próximo 6 de noviembre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del empleo. Y en Michigan, aquí en particular, ello es uno de los motores que tiene que ver con el voto. Quizás a la par y en igualdad de condiciones que aborto, lo que tiene que ver con la inmigración, la población árabe. Michigan es el estado que más ha recibido inmigración árabe. Hamtramck en particular, que hablé que allá por principios del siglo XX recibió una oleada de inmigración de Polonia y de Alemania que venía a trabajar estas plantas. Bueno, pues ahora la fisonomía es totalmente diferente, no solo de los trabajadores de esta planta, sino este suburbio de Hamtramck ha recibido en los últimos años mucha inmigración proveniente de Bangladesh, de Yemen, y su mayor actualmente es de origen musulmán. Por ello, cuando se habla de futuro, el futuro, en el caso no solo de la producción, sino en todo lo que tiene que ver con la política, no solo está moldeado por todas estas olas de modernidad que tiene que ver con lo digital, sino también cuestiones relativas a la inmigración y el cambio de la fisonomía a nivel social y demográfico que está teniendo Estados Unidos en este plano. Por ello, este tema tiene que ver con producción, economía, pero también muchísimo con la política. ¿En qué medida Estados Unidos y el estado de Michigan en particular va a lograr mantener la producción y el empleo en estos lugares que tocan a la vida de muchos trabajadores norteamericanos que hoy conviven a la par con estas oleadas de nueva inmigración que está sufriendo esta zona? ¿El futuro tiene que ver con la virtualidad? Pues sí, de hecho le estoy hablando en este momento a un teléfono, pero a la par también tiene que ver con muchas cuestiones físicas palpables y que se tocan. Producción automotriz, mantenimiento del empleo,
migrantes que vienen de países africanos y de Medio Oriente, como el caso de Bangladesh y de Yemen, y también tiene mucho que ver con herramientas de política y de presión tradicionales que utiliza la política internacional, como son las de origen militar. Si hablamos de puja entre Estados Unidos y China, donde un capítulo tiene que ver con la producción y la importación, el comercio exterior de autos eléctricos y todas las piezas e insumos, los insumos básicos, si hablamos de litio, un tema que se toca hoy mucho en Argentina, tiene mucho que ver hoy con esta industria, pues todos estos temas tienen que ver con la política internacional clásica y dura. No se trata solamente de virtualidad, sino de cuestiones físicas de producción, de balas y de presión diplomática y todas las herramientas que conocemos de la política internacional. Una arena que, como decía un viejo profesor mío de la Universidad Católica de Córdoba, in memoriam, donde valen solamente el dinero y las balas. Esos son los dos lenguajes, los dos canales básicos de ejercicio de la política internacional. Bueno, queridos amigos, gran punto de la visita a esta zona de Detroit y que tiene que ver con la primera y esta nueva oleada de modernidad, que no solamente se trata de platos voladores, de naves espaciales y de inteligencia artificial, sino de cambios que están habiendo. De hecho, cuando hablaba de los trabajadores que en la época de Henry Ford, la mayoría de ellos eran polacos y alemanes, inclusive en esta zona de Hamtramck quedan las huellas, muchos bares y centros culturales polacos. Bueno, recién cuando estaba viendo que esta es la hora de salida de la planta, la mayoría de ellos son negros de color y no tienen nada que ver con aquello. Sí tienen en común el hecho de trabajar en una planta automotriz, pero estos son los cambios que está habiendo a nivel físico y social, los cambios reales, los que se pueden tocar y palpar.